Apreciación inicial. ¿No está Jaime por ahí o no tiene el micrófono activo? Creo que se salió. Algo debe haber pasado. No sé si alguno de los profesores quiere hacer alguna apreciación inicial. Yo sé que ese es un tema que el doctor Perdomo siempre le ha causado un poquito de escalofrío. No sé si quiere contarnos un poco. Buenas tardes a todos. Sí, primero felicitar a la presentadora por la revisión tan importante que nos hizo, con una revisión de lo reciente, con una énfasis en lo fisiopatológico. Sí, yo realmente ya no me da escalofrío porque pues cuando sabemos que tenemos relativamente a la mano centros donde esta patología tiene como tener un tratamiento más adecuado, pues vive uno con un poquito más de tranquilidad. Posiblemente quienes me conocen sabrán lo que significa para mí un niño con sospecha de insuficiencia hepática. La primera orden médica es remítanlo, porque posiblemente el retraso en el diagnóstico, en el manejo adecuado y en no estar con la facilidad de hacer una aproximación desde el punto de vista de la posibilidad de manejo con trasplante hepático, lleva a que a muchos pacientes se les retrase la verdadera buena atención. Entonces, no, ese era mi comentario. Realmente sí tenía la idea de que Jaime nos acompañara, que es el que nos tiene más claridad con respecto a muchas de las cosas que, que señaló María Paula. Entonces, no se me ocurre algo más. Felicitar a María Paula, gracias. Profe, muchísimas gracias. Pues sí, estoy de acuerdo con su merced. Jaime es hoy en día el gran experto en el tema y pues afortunadamente no pudo quedarse. Eh, no sé si alguno de los otros profesores quisiera hacer algún comentario, tiene alguna experiencia. Bueno, entonces, si les parece bien, pasemos al taller para reforzar un poco algunas de estas cosas. Ya todo lo dijo María Paula de todas maneras, pero para que podamos reforzarlo. La primera pregunta va orientada a dos cosas muy claras y es cómo o cuáles son las definiciones que se han propuesto de que alguien está en falla hepática aguda, cómo poderla definir claramente. Y la segunda pregunta es tratando de encontrar cómo detectar a aquellos que probablemente van a ir a una fase irreversible y que su único camino es el trasplante hepático. Ya, como les digo, María Paula lo dijo, pero veamos qué dice Andreita. Andrea, veo abierto tu micrófono, pero no te oímos. ¿Sí? Ahí se oyó en el fondo. Ok. Ahora sí, ahora sí. Bueno, soy Andrea Rodríguez, residente de la Universidad Nacional. Pues de la definición que encontré de falla hepática es muy relacionado pues con todo lo que dijo María Paula en su charla. Entonces pues encontré pues que la falla hepática es una condición clínica dinámica
que se manifiesta por un inicio abrupto de una coagulopatía pues que tiene origen hepático y con pruebas bioquímicas de lesión hepatocelular que resultan pues en un deterioro de la función del hígado en niños que no han tenido pues una hepatopatía previa. Dan algunos periodos como de tiempo, más o menos 8 semanas o menos, y pues lo más típico es que se caractericen por coagulopatía, ictericia y encefalopatía. En el estudio de PALF, que es el que nombró María Paula en su charla, pues ellos definieron unos criterios específicos para hacer el diagnóstico de falla hepática, en donde pues son principalmente tres, que es que no haya evidencia de enfermedad hepática crónica, que el INR con la administración de vitamina K permanezca por encima de 1.5 con clínica de encefalopatía hepática, o que el INR esté mayor de 2 con o sin encefalopatía hepática. En el estudio PALF, pues como tal, no pretendían dar una definición de falla hepática, sino su objetivo principal era identificar como a los sujetos que están con lesión hepática aguda y clasificar a los que están suficientemente graves para que presenten un deterioro clínico progresivo que los lleve a la necesidad de un trasplante hepático o pues a la muerte. Ellos pues querían definir sobre todo esto para que uno pudiera determinar qué pacientes necesitan ser remitidos rápidamente a un sitio donde haya un centro pues de trasplante hepático. Teniendo en cuenta pues lo que hablaba el doctor Perdomo, que el manejo temprano de estos pacientes o el trasplante temprano de estos pacientes obviamente va a mejorar su pronóstico. En cuanto a la segunda pregunta, encontré pues que hay tres elementos importantes en la valoración del pronóstico de estos pacientes, en el que está pues el grado de falla hepática, la respuesta pues al factor desencadenante y la aparición de fracaso en otros órganos. Entonces se disponen pues de sistemas que evalúan cada uno de estos factores por separado, aunque pues actualmente no hay un único índice que recoja pues como toda la información procedente de cada uno de estos elementos. Entonces los datos que están disponibles son de estudios que han venido evaluando como el valor pronóstico de los índices que determinan cada uno de estos elementos por separados. Entonces los dos indicadores que han sido más empleados para medir el grado de insuficiencia hepática son el índice de Schul-Pugh y el índice de MEL-OPEL, que es para la población pediátrica. Y pues estos índices, la escala de Schul-Pugh se trata pues de un modelo que está iniciado en el año 1954 por Shai y Turcotte, con el objetivo pues de estratificar inicialmente el riesgo quirúrgico en pacientes con descompensación portal, pero posteriormente lo modificó Pugh en el año 1972 al cambiar el parámetro de estatus nutricional por el de tiempo de protrombina. Y pues es el que estamos o el que se utiliza en la actualidad. Es un sistema pues de estadificación usado para evaluar el pronóstico de una enfermedad hepática crónica. Principalmente pues está diseñado para evaluar cirrosis y se usó para predecir la mortalidad asociada pues a la cirugía. Se usa para determinar pues el pronóstico, así como la necesidad pues de trasplante hepático. Esta escala de Shiley-Pugh emplea 5 criterios clínicos de la enfermedad hepática. Cada criterio da un puntaje de 1 a 3 y pues el mayor puntaje nos va a indicar un daño más severo. Entonces lo que va a evaluar va a ser pues encefalopatía, si hay presencia de ascitis, los niveles de bilirrubina, albúmina y tiempo de protrombina y y el daño hepático crónico secundario a la cirrosis o a la enfermedad hepática lo va a clasificar en A, B o C usando pues la sumatoria de la puntuación de la escala. Entonces, si es de 5 a 6, lo clasifica como A y nos va a determinar la supervivencia al cabo de un año o la supervivencia al cabo de 2 años, que para la estadificación A va a ser del 100% al 85%, para el B va a ser del 81 al 57% y para el C del 45 al 35%. Ese índice de Shiley-Pugh ha demostrado pues, la utilidad pronóstica durante una descompensación, sobre todo cuando hay valores extremos, pero le falta de pronto una capacidad discriminativa mejorada en los estadios B y C, o sea, como intermedios. Probablemente porque le falta medir pues algunos otros valores como si el paciente tiene falla renal asociada o compromiso de otros órganos. El otro índice que se utiliza es el de MELOPET,
El modelo de MEL es un sistema matemático que se realizó a través de análisis de regresión Cox, que fue creado en la clínica Mayo con el fin, pues, como determinar el pronóstico de los pacientes sometidos a shunt intrahepático portosistémico, que fue, pues, como para lo que se diseñó inicialmente, pero luego fue validado en pacientes con falla hepática terminal y utilizado como un sistema para definir cuáles eran candidatos para trasplante hepático. Ese modelo utiliza 3 variables para, pues, uso clínico diario, que son la bilirrubina, el INR y la creatinina sérica. Con esas variables, pues se realiza un cálculo matemático para definir unos puntajes. A mayor puntaje, pues indica una mayor severidad de la enfermedad y por tanto un mayor riesgo de fallecer. Este modelo pues lo utilizaron o lo están evaluando en Estados Unidos para definir, digamos, los pacientes candidatos a trasplante hepático y pues sus posibilidades en las listas para ser llevados pues a cirugía. Pues se ha sugerido para este sistema que se adicione pues como otros criterios que serían las complicaciones asociadas a hipertensión portal, como si el paciente tiene ascitis, encefalopatía o sangrado por varices esofágicas. Sin embargo, han hecho evaluaciones donde no hay una significancia estadística al ingresar estos datos y solamente con los datos que se tienen ya permite correlacionar y definir pues, la sobrevida pre y post trasplante cuando se hace el cálculo en estos pacientes. Este sistema el MEL fue diseñado para adultos, no tiene en cuenta pues como variables para la población infantil, por eso se diseñó el sistema PET, que también evalúa la enfermedad hepática terminal en los pacientes pediátricos e incluye adicionalmente edad, pues la bilirrubina, albúmina, el INR y si tiene o no falla en el crecimiento. También pues hace una evaluación, un cálculo matemático para definir también un porcentaje que da como un valor y pues entre más alto, digamos que peor pronóstico van a tener los pacientes. También encontré pues que recientemente se está evaluando un sistema que se llama el PECLIF-SOFA, que también es un sistema que se está utilizando como predictor de resultado de falla hepática aguda. Este sistema, digamos que utiliza unas variables un poco más de pacientes críticos, entonces evalúa la PAFI, evalúa el grado de encefalopatía que tenga el paciente, evalúa su compromiso circulatorio, entonces si tiene hipotensión, si ha necesitado soporte vasoactiva, el INR, y evalúa también la parte renal con creatinina sérica y obviamente la parte hepática con bilirrubinas. Encontré un estudio en donde analizaban este sistema y lo comparaban con los anteriores, con el MED y con el PET. Y este fue un estudio que hicieron en 41 niños que tenían falla hepática y encontraron pues que los datos o la puntuación que tenían los dividieron en 2 grupos, unos que eran sobrevivientes y otros pues que habían fallecido. Era un estudio pues retrospectivo y en él encontraron pues que los valores eran más altos en los pacientes que habían fallecido tanto para PECLIF-SOFA como para MED-IP. Entonces que este sistema tenía una buena sensibilidad y especificidad y era un buen predictor de muerte en pacientes con falla hepática aguda pediátrica. Esos pues fueron los índices pronósticos que encontré para valorar estos pacientes. Muchas gracias, Andrea. Muy interesante tu búsqueda, Mauricio. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Mauricio Sarta, soy residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de Rosario. Para complementar un poquito lo que nos venía diciendo Andrea en cuanto a la definición y a las cosas con las que podemos definir si la falla hepática es irreversible o no. En cuanto a la definición, pues nada, es una alteración que se caracteriza, es una condición clínica que es dinámica, que se va a caracterizar por una alteración en las pruebas de
síntesis, necrosis y conjugación. En cuanto a la parte de si hay o no hay encefalopatía hepática, eso se sacó de la definición y no la utilizamos porque vemos que cuando el paciente presenta encefalopatía hepática, este sería el dato clínico que nos hablaría de que es una condición que es irreversible, ¿sí? O sea, cuando ya el paciente está en falla hepática, el paciente entra en urgencia cero para trasplante hepático. Entonces, el paciente que empieza con alteración del estado de conciencia, que empieza con signos de encefalopatía hepática, es el paciente que hay que asegurar vía aérea y entra de una vez en una urgencia cero para trasplante hepático. Es el marcador y el punto de corte, la encefalopatía hepática, para iniciar pues a correrle el paciente. Entonces, si metemos dentro de la definición la encefalopatía hepática, muchos pacientes se nos van a quedar por fuera y muchos pacientes no se les va a hacer el manejo oportuno. Y esto sería como el gatillo que nos lleva a urgenciar un paciente para trasplante. Por estas razones que dentro de la definición, el criterio de encefalopatía hepática salió. Como muy bien lo dijo Andrea, en el estudio PATS dice que debe estar asociado a encefalopatía hepática, pero no lo tenemos hoy en día presente para esto. Lo otro, en cuanto a los sistemas de clasificación, el Child-Pugh lo seguimos utilizando como marcador pronóstico y de mortalidad, y el PELT es más para meter a los pacientes en lista de trasplantes, ¿sí? Entre pues mayor sea el número, como lo dijo Andrea, peor su severidad, y los valores que va a incluir este sistema de puntuación son el logaritmo de la talla. Si es como un cálculo matemático logarítmico para establecer un número, un dato que nos va a decir si el paciente entra o no en una lista de trasplante, donde se incluye la edad, el logaritmo de las bilirrubinas, el logaritmo del INR, el logaritmo de la albúmina y las alteraciones del crecimiento. Y el otro dato importante en el concepto de falla hepática debe ser el INR, que no corrige con la administración de vitamina K. Eso es lo que tenía como para complementar. Mauricio, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra sugerencia o tiene otra forma de definir la falla hepática. Bueno, la siguiente pregunta va dirigida a algo que nos emocionaba mucho y que ahora ya no tanto, que son las técnicas de sustitución extracorpórea. Entonces, más que pelear si funcionan o no funcionan, es como entenderlas. Entonces, ¿qué leyeron de cómo funcionan y qué es lo que hacen? Bueno, yo soy el que va a contestar esa pregunta. Continúo. Bueno, pues la pregunta es cómo funcionan las técnicas extracorpóreas para sustituir algunas funciones o no. Como ya lo acaba de decir el doctor, no es pelear si funcionan o no, si las debemos hacer o no las debemos hacer, porque claramente cada vez que tenemos un paciente en falla hepática debemos es remitirlo a un centro especializado en trasplante para que se haga el tratamiento definitivo, que es el trasplante hepático, que es el único que ha demostrado que funciona. Sin embargo, pues tenemos o encontré 4 terapias: el MARS, Prometheus, el SPAT y el CEPET, perdón. En cuanto al MARS, es la técnica más antigua y la que más se ha venido utilizando, pues que más estudios tiene y la que más ha sido estudiada. Fue escrita por Stage en 1990. Se trata de 2 circuitos. Uno tiene un dializador de alto flujo que es impermeable a la albúmina, y el otro circuito, o un circuito secundario, está prellenado con solución de albúmina. La solución de albúmina va a circular en un circuito cerrado que pues va a separar la sangre del paciente por un filtro de hemodiálisis de alto flujo, y la albúmina se utiliza como sustancia para dializar o como una solución dializante que está entre el 5 y el 10%, donde lo que pretende es como limpiar de esas toxinas que están unidas a la albúmina, que están unidas a la albúmina, y se va a regresar la sangre como ya dializada al paciente.
Esta técnica pues lo que pretende es como eliminar las sustancias que que tienen un peso molecular de aproximadamente 50 kilodaltons. Entonces, como funciona es un catéter que va del paciente a un circuito de bajo flujo de alto flujo, perdón, con un dializante, entra como en una membrana con poros y pues que tienen un componente de carbono. Se va a extraer todas esas sustancias tóxicas a través de como de por gradiente se van a eliminar. Entonces, lo que pretende es eliminar todos esos residuos tóxicos y devolver una sangre como más purificada al paciente. Para esto debemos considerar que el plasma del paciente con falla hepática siempre pues, van a acumularse sustancias hidrosolubles, hidrofóbicas, que son las que van a estar unidas a la albúmina. Para este último, que van a ser las sustancias que van unidas a la albúmina, los principios biofísicos que se van a utilizar en este tipo de terapias es la hemodiálisis de convección, entonces por difusión y por convección, y no van a ser útiles como si cuando hacemos las terapias de soporte renal, y debemos utilizar técnicas como la aféresis, el principio de absorción con D, y la difusión facilitada a través de la diálisis con albúmina, que en este caso es como una terapia, pues como lo vendría haciendo el Prometheus, con una membrana que es semipermeable, que va a sacar sustancias de la sangre del paciente de aproximadamente 250 kilodaltons y va a volver al paciente. Entonces, inicialmente se hace por un filtro, se pasa, viene la sangre del paciente, se detoxifica, se hace el intercambio con la albúmina y luego pasa a un catéter a un filtro de diálisis y retorna la sangre al paciente. Ese sería para el Prometheus. Y el SPAD, que es el Single Pass Albumin Dialysis, es un sistema que es un poco más nuevo, pues no está tan estudiado, y es que la sangre del paciente fluye a través de un circuito que contiene un hemofiltro de polisulfuro, que tiene unos huecos que son de un tamaño más o menos grande, y a diferencia del MARS, perdón, que va a tener unos poros un poco más pequeños, y va a circular, y como por gradiente se va a sacar las sustancias que están unidas a la albúmina. Esto sería como lo que tengo de las terapias de diálisis. Son un poquito dispendiosas de entender, pero pues nada, acá como decía el doctor Perdomo y como lo dijo María Paula, lo principal es identificar al paciente, no perder el tiempo haciendo estas terapias y remitir al paciente a un centro de trasplante hepático. Gracias. Mauricio, muchas gracias. No sé si alguien tiene otro comentario acerca de las terapias extracorpóreas. Bueno, pues como lo dijeron, básicamente son técnicas de absorción que necesitan múltiples filtros, múltiples pasos, que generalmente están involucrados sistemas de albúmina y que en general funcionan muy regular, entonces no han podido sustituir realmente la parte del trasplante como método final. Entonces, pues cada vez las vemos como más alejadas en vez de más cerca. La tercera pregunta está más orientada hacia el manejo médico, que es lo que podemos hacer mientras logramos la remisión a los diferentes centros, y de las cosas que se han propuesto como manejo para ir aliviando algunos de los síntomas que se van presentando mientras este paciente es trasladado a un centro donde lo puedan estudiar y montar en una lista de trasplantes si eso es lo que necesita, o esperar que revierta la enfermedad. Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos. Ricardo Hernández, residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Bueno, respondiendo a la pregunta, primero es importante recordar
que la causa de la falla hepática de cada paciente hace que el tratamiento pues sea individualizado pues según la evolución. Sin embargo, pues van a haber algunos tratamientos que se podrían considerar estándar, por así decirlo, para la mayoría de los pacientes con falla hepática hasta que se resuelva el caso o en dado caso, pues hasta que se llegue al trasplante hepático. Empezando, pues yo sé que ya habló un poco María Paula, pero pues para recordar que el amonio va a ser una de las causas por el cual los pacientes cursan con encefalopatía hepática, que cruza la barrera hematoencefálica en donde se va a convertir en glutamina, e igualmente pues el glutamato que es excitatorio se va a convertir también en glutamina y también pues va a inhibir los receptores NMDA, disminuyendo la actividad excitatoria, y por último pues también va a inhibir la proteinquinasa C, que produce un aumento de la sodio-potasio ATPasa, que esto va a llevar a una depresión del ATP cerebral. Con esta introducción, pues vamos a empezar con la rifaximina, que es un antibiótico que inhibe la síntesis del ARN bacteriano al unirse a la ARN polimerasa dependiente del ADN, con acción sobre las bacterias gram positivas y gram negativas, aerobias y anaerobias, y por consiguiente disminuye la producción del amonio secundario a la disminución de la carga bacteriana. En una revisión sistemática publicada por Kimmers y colaboradores, en donde incluyeron 19 ensayos clínicos controlados con 1.370 pacientes, evidenciaron un aumento de la tasa de la recuperación de la encefalopatía hepática con un RR de 0.59 y una disminución de la mortalidad con un RR de 0.68. Esto pues hablando de la rifaximina. Con respecto a la lactulosa, va a ser un laxante que es importante pues para la excreción del amonio también. Comparándolo con el PEG, pues el PEG aumenta también la excreción por medio de un efecto osmótico, mientras que la lactulosa se metaboliza por las bacterias colónicas a ácidos orgánicos, lo que crea una diarrea osmótica, y estos ácidos orgánicos van a disminuir el pH fecal y esto aumenta el atrapamiento del amonio por la conversión del amoníaco a amonio, y también nos aumenta la proliferación de bacterias ureasa negativas, lo que genera menos producción de amonio. Y por último, se cree también que disminuye la producción de amonio dependiente de la glutaminasa en el intestino delgado. En una revisión del Cochrane publicada en el 2016, donde incluyeron 28 ensayos clínicos controlados con 1.830 pacientes, evidenciaron que sí tenía efectos benéficos versus el placebo, con un RR de 0.58. También evidenciaron una mayor prevención del síndrome hepatorrenal y sangrado variceal con un RR de 0.47, una prevención de la encefalopatía hepática con un RR igual de 0.47 y una reducción de la mortalidad con un RR de 0.63. En otra revisión sistemática y metaanálisis publicada en el 2019 por Wang y colaboradores, en donde se incluyeron 5 estudios aleatorizados y 5 estudios observacionales con 2.270 pacientes, evidenciaron un aumento del efecto clínico de la rifaximina en combinación con la lactulosa, con un OR de 0.26 para pacientes con encefalopatía hepática y una disminución de la mortalidad con un RR de 0.16. Hablando ahora del L-ornitina y el aspartato, o también conocido como el LOLA, es una combinación de 2 aminoácidos, los cuales reducen la absorción sistémica del amonio, estimulando el ciclo de la urea y la síntesis de la glutamina como forma de eliminación del amonio. En un metaanálisis del 2018 también de Cochrane, en el que evalúan el LOLA en la encefalopatía hepática en pacientes con cirrosis, evidenciaron que tiene una reducción de la mortalidad versus el placebo o con no intervención, con un RR de 0.42, con un buen intervalo de confianza. Y respecto a la forma de administración y la mortalidad, la infusión intravenosa tiene buena evidencia con un RR de 0.63. Sin embargo, la vía oral tiene un RR de 0.49, pero pues en este caso el intervalo de confianza sobrepasa el 1. Con respecto a las transfusiones, pues también van a ser muy necesarias gracias a la coagulopatía que presentan los pacientes. Idealmente, pues se deben ordenar las transfusiones según la necesidad de cada paciente, ya sea glóbulos rojos, plasma fresco congelado, plaquetas o crioprecipitados, y pues si se cuenta con la herramienta del tromboelastograma,
pues sería ideal para realizar una terapia más dirigida. En la mayoría de los casos, esos pacientes van a requerir transfusiones por horario hasta que se les realice pues, el trasplante hepático. La vitamina K va a ser un elemento pues, muy importante también, que también pues, está incluido en el diagnóstico gracias a la disminución de los factores dependientes de la vitamina K que ya se mencionaron. Y según el nuevo podium publicado, pues un INR mayor a 1.5 después de la administración de la vitamina K, pues se va a considerar criterio diagnóstico, como ya se ha comentado varias veces. Y se puede administrar una dosis al día hasta de 10 miligramos. Otros manejos pues van a incluir el flujo metabólico alto por las hipoglicemias reactivas que presentan los pacientes, que pueden requerir infusiones hasta con dextrosa al 50%, y las vitaminas liposolubles en el caso de los pacientes con patrón colestático. Perfecto, Ricardo, muchísimas gracias. No sé si alguno quiere hablar de algún otro tratamiento o buscó algún otro tratamiento distinto a los que ya mencionó Ricardo. Bueno, muy bien, entonces dejamos por hoy aquí. Muchas gracias a los... Ay, profe, qué pena. Yo solo una cosita chiquita, que en las guías lo que dicen con respecto a lo de las transfusiones, ellos dicen es evalúe pues de acuerdo al sangrado, el tromboelastograma si está bien, pero de acuerdo al sangrado y evitar transfusiones por horario, más bien que, o sea, no que sea una regla ese tema de transfusión por horario, sino de acuerdo a la necesidad del paciente, más bien de acuerdo como a la clínica y demás parámetros. Ya era eso. Perfecto, Dianita, mil gracias. Bueno, muy bien, muchachos, entonces nos vemos en 8 días. Cuídense mucho.